Hola mis queridos, bienvenidos a todos. Hoy vamos a tocar un tema dividido en dos partes con el título de La moral. Pertenece a la obra magna, la obra de Cristo. La moral, esta primera parte, se constituye concepto espiritual y concepto humano de la moral. Pero antes de comenzar iremos a la invocación al Maestro. Maestro querido, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía, para derramar sobre mis hermanos. Hasta el momento en que se han reencontrado con ustedes mismos, al acercarse al camino de la verdad, su vida ha sido exactamente igual a la vida de sus hermanos. Es decir, la vida de quienes no han traído una misión espiritual como la suya. Deben comenzar a tomar conciencia de su misión maravillosa. Si bien deben considerarse igual a sus hermanos en el aspecto humano, espiritualmente deben considerarse dentro de la responsabilidad de una enorme tarea de bien. Como humanos, casi todos tienen ciertos conceptos y ciertos sentimientos tan arraigados que pueden constituir un obstáculo para el contacto necesario con lo superior, porque son un pesado lastre que impide o dificulta la elevación de su espíritu. Desde lo superior les ayudamos y les ayudaremos siempre a elevarse, pero es menester que hagan el esfuerzo y se analicen constantemente a fin de eliminar aquello que en su conciencia sientan que debe ser eliminado. Jamás les señalaremos sus defectos, nunca les señalaremos sus errores. Les indicaremos siempre el camino que deben seguir y, siguiendo el camino que les indicaremos, sus errores y defectos irán desapareciendo. La obra del Cristo dará con sus enseñanzas normas de verdadera moral que pueden comprender fácilmente porque la moral verdadera, la moral espiritual, está en la propia conciencia y será su conciencia la que les indicará en todo momento cómo deben vivir para hacerlo de acuerdo con las enseñanzas del Maestro. La moral espiritual no es igual a la moral humana, porque la moral espiritual es perfecta y la humana es, como todo lo humano, imperfecta. La moral humana varía en sus conceptos básicos, de acuerdo a los grupos, tiempos y costumbres. Lo que en un grupo humano en una época puede parecer inmoral, en otros grupos y en otra época resulta lógico, aceptable y realizable. Para saber cómo deben proceder, para adaptar su vida humana a la moral verdadera, consulten su conciencia y procedan de acuerdo con las enseñanzas de amor que han recibido y están recibiendo. Así les resultará fácil vivir de acuerdo con la verdadera moral y se acostumbrarán a no juzgar a sus hermanos por las apariencias. Nadie puede conocer la causa espiritual que motiva los hechos de los seres que los rodean. Solo aquel que conociera el pasado, que conociera las vidas anteriores y conociera la verdadera finalidad de la vida presente, podría tener una idea del porqué de los hechos que se realizan y se producen en los demás. Así,
ante la incapacidad para emitir un juicio exacto y correcto, absténganse de juzgar la conducta y los hechos de sus hermanos. Dejen el juicio a las leyes divinas, únicas que pueden juzgar en verdad y proporcionar los medios para reparar las injusticias y los daños cometidos. Si impregnan de amor todos los pensamientos, las reacciones, deseos y hechos de su vida se armonizarán con la verdadera justicia divina y la verdad moral espiritual. Deben comenzar a vivir de acuerdo con la moral espiritual y juzgar a sus hermanos también con la moral espiritual. Verán entonces qué fácil les resulta acercarse con amor a los seres que les rodean, sea cual fuese el punto de la moral humana en que vivan. Verán cómo sus brazos se abren sin reticencia para todos los que sufren. Los humanos acostumbran a juzgar antes de dar, acostumbran a emitir su juicio demasiado severo ante el dolor y consideran justo lo que suponen merecido. El dolor es siempre justo y siempre es merecido, porque el dolor solamente llega de acuerdo con las leyes divinas y ni un solo instante de dolor llega a sus vidas cuando ya han pagado todas sus deudas. Pero no son ustedes quienes deben juzgar a sus hermanos, porque la causa del dolor que llega a los humanos reside en su vida espiritual y ustedes la desconocen. Y aun cuando conocieran la causa, aun cuando los hechos realizados por un hermano pudieran ser aparentemente el origen de sus desgracias o dolores, consideren que ustedes no deben juzgarlos, sino solamente amarlos. Lleguen siempre con amor hasta aquel que sufre, aun cuando supongan que ha merecido su dolor. Piensen que su amor podrá aliviar ese dolor, que nuestro amor podrá ayudarle. Así merecerán que sus dolores sean olvidados o aliviados. Porque si dan a su hermano amor para aliviar su dolor, desde lo superior se les dará también amor para aliviar su dolor. Todo lo que den con amor a sus hermanos lo recibirán en una retribución del 100 por 1, porque así paga siempre el Cristo, a través de las leyes divinas y a través de su amor infinitamente superior a las leyes y al amor de los hombres. En la presente encarnación han venido para realizar este trabajo. Ninguno de ustedes ha sido elegido siendo humano, sino por el contrario, todo lo que concierne a su actual vida humana ha estado y está dentro de la necesidad de su trabajo, sean cuales fueren las circunstancias o la situación en que humanamente se encuentren. Piensen que así debía ser. Todo en su actual vida humana tiene una finalidad dentro de la tarea. Les parecerán extrañas ciertas situaciones en la vida humana de algunos, pero esas situaciones, estén o no de acuerdo con sus normas y conceptos de moral, eran necesarias. Las situaciones, estén o no de acuerdo con sus normas y conceptos de moral, eran necesarias. Las normas y conceptos espirituales son los verdaderos y puros, y sus conceptos humanos son siempre adaptables a las circunstancias, a la modalidad y a la conveniencia de los hombres. Respeten siempre la situación de las personas. No supongan que, por no estar de acuerdo con sus conceptos, sean personas inadecuadas para la obra. En los planes que les rigen, todo tiene una finalidad que ustedes no pueden comprender. Esto equivale a decirnos que nunca deberán juzgar a los demás y menos
a quienes pertenecen a la obra del Cristo. Deben amarse y unirse y jamás juzgarse los unos a los otros. Desde el momento de su reencuentro espiritual, desde el momento en que entran a formar parte de la obra, procuren que su vida humana se desarrolle dentro de la más pura línea de moral espiritual, tratando de adaptarla a las enseñanzas que están recibiendo. Pero ningún hecho que se haya producido o que se produzca deberá ser juzgado y censurado, sino, por el contrario, deberán siempre ayudar con amor a la superación de cualquier error de un hermano. Los conceptos humanos habrán de variar muchísimo, porque la obra del Cristo logrará adaptar el mundo a sus conceptos y a sus principios. El amor del Cristo traerá a la humanidad la verdad espiritual, y la verdad espiritual se reflejará en su vida humana, en el convivir humano y en el progreso humano. Mis queridos, esta es la primera parte del título La moral, que finaliza aquí. Enseguida hago una pausa y vuelvo con la segunda parte de este mismo tema, constituido por adaptación de la moral humana a la moral espiritual. Una pausa y vuelvo. Gracias.